दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ओम वृंदावै तुलसी वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satyamad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Vibhav Puri Goswami Maharaj, and Bhakti Vibhav Vishnu Maharaj, and all Vaishnava and Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Bueno, antes que nada quiero ofrecer mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de mi Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravistam Vishnupad, Ashtotra Sata Shri Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj. De la misma forma y simultáneamente ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Nitya Lila Pravistam Vishnupad, Ashtotra Sata Shri Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultáneamente y de la misma forma ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Nitya Lila Pravistam Vishnupad, Ashtotra Sata Shri Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj, así como de Srila Bhakti Vichar Vishnu Maharaj, así como de todos los devotos y devotas aquí presentes el día de hoy. Just I tell you one few words, the glories of association of Sadhu Sangha Mahima. Así que el día de hoy les quiero hablar un poco acerca de las glorias de la asociación del Sadhu, Sadhu Sangha Mahima. In Srimad Bhagavatam, Srila Sukdev Goswami Pad told to Parikshit Maharaj, En el Srimad Bhagavatam, Srila Sukadeva Goswami Pad le dice a Parikshit Maharaj, ये अत आतंतिक खेम पृछामो भवतो अनघा खनार्धवि सत्संग सेवधि निनाम. अत आतंतिक खेम means the auspiciousness, or the absolute the auspiciousness. Así que en este verso se dice que significa lo auspicioso. Así que, ¿cuál es el significado de auspicioso? And if you get one moment or a half moment, the associated sadhu, then your life will be successful. Si tú tienes tan solo un momento de asociación con un sadhu, tu vida va a ser perfecta. So saying this, Ata Atantik Kema Prichamo Bhavatu Anagha Khanardhopi Satsanga Sevadhininam. Very tiny time. If you associate with sadhu and serve to sadhu, then you will attain your highest perfection goal. Así que en este verso se afirma que si tan solo tienes un pequeño momento, muy pequeño momento de asociación con un sadhu, vas a alcanzar la meta perfecta. Once in Dwarkapuri, en una ocasión en Dwarkapuri, Devaki and Vasudev, they performed one fire sacrifice, yajna. Devaki y Vasudev realizaron un sacrificio de fuego, un yajna. Why? For the auspiciousness of Krishna and Balaram. Entonces, para que todo fuera auspicioso para Krishna y Balaram. Listen, Shastra also saying,
at least once a year, and you have to perform fire sacrifice in your house. Así That is que- called Griha Yagga. Así que el Shastra dice que por lo menos una vez al año tienes que hacer un sacrificio de fuego en tu casa. Esto se llama Griha Yajna. Griha Yagga means this. That means you do fire sacrifice in your house, then your house will be neat and clean and pavitra. Entonces esto significa que si tú haces este Griha Yajna una vez al año, tu casa va a ser completamente pura y limpia, pavitra. But in Kali Yuga, that is called fire sacrifice, that is called Nam Sankirtan. Pero en Kali Yuga este sacrificio es el Nama Sankirtan. Kete Dhyato Vishnu, Tretang Jajate Mukhai, Dapare Paricharjang, Kalu Tat Hari Sankirtanam. And different yugas, different, they also worship to Lord. In this way, attain to Lord. Entonces, durante diferentes yugas ha habido diferentes métodos para poder adorar y alcanzar al Señor. Kritajat Dhyato Vishnu, Krita Yuga means that is called Satya Yugas. Satya Yugas people, they also perform and Kritajat, they meditate to Lord. Entonces, aquí en este verso se afirma que en Satya Yuga la gente realizaba meditación en el Because Señor. Satya Yugas people, they live in this material world. How many years? 100,000 years. ¿Por qué? Porque en Satya Yuga se dice en la escritura que la gente vivía durante 100,000 años. And that time people are very healthy. For this regard, that Yuga, Satya Yugas, people they perform and dhyan, meditation. Y entonces en ese momento se dice que la gente era muy saludable y es por este motivo que ellos realizaban la meditación. Kali Yuga very difficult to perform meditation. En Kali Yuga es muy difícil practicar la meditación Because Kali Yuga's mind is what? Always flickering. porque la mente en Kali Yuga está yendo de un lado a otro siempre. Your body is here, you are sitting here. But your mind, you are traveling around the world without ticket or without passport visa. Tal vez ustedes estén sentados aquí físicamente, pero en este momento su mente está viajando alrededor del mundo sin pasaporte y sin visa. But in Kali Yuga, people they also perform and meditation to Lord many years. Pero también en Kali Yuga la gente durante muchos años realizó meditación al Señor. Tretayang jajate mukhai. In Treta Yuga, people they perform fire sacrifice. En Tetra Yuga la gente realizó sacrificios de fuego. As like Lord Ramachandra, he came in Treta Yuga, he performed fire sacrifice many years. Así como el señor Ramachandra, él vino en Tetra Yuga y él realizó sacrificios de fuego durante muchos años. And that time Treta Yuga people also living in this material world. How many years? 10,000 years. Y en Tetra Yuga, ¿cuánto tiempo vivía la gente en este mundo? 10,000 años. Dapare Paricharja, Dapar Yugas, people they worship to Lord. Y en Dwapara Yuga la gente adoraba al Señor. And Dapar Yuga people they live how many years? 1,000 years. Y en Dwapara Yuga la gente vivía 1,000 años. Or Kali Yuga, how many years? 100 years. Y en Kali Yuga 100 años. Very difficult also. And before 100, people they also say Ram, Balabindavan Vihari Lal ki. Y entonces es muy difícil porque antes de cumplir los 100 años la gente ya se va. 70, 80, 90 years, very rare also. 100 years, very rare. Incluso vivir 90 años ya es muy raro. ¿Qué decir de 100 años? Not only this, Kali Yuga jivas also suffering many kinds of disease, distress and unhappiness. Y también en Kali Yuga las personas están sufriendo de diferentes tipos de miserias e infelicidad. This. So how possible they will perform dhyan, meditation, to fire sacrifice or worship to Lord? Así que ¿cómo va a ser posible entonces que ellos puedan en Kali Yuga realizar meditación, sacrificios o adoración al Señor? But Kali Yuga's Lord invested all his potency in his holy names, Nam Sankirtan.
Pero en Kali Yuga el Señor embistió todas sus potencias en el santo nombre. And if you chant holy names, and then all the fruits of Sattva, Treta, Dapur, everything will get. Si tú cantas los santos nombres, todos los frutos de Satya, Tetra y Dwapara Yug los vas a tener en uno solo. And through the and Kali Yuga, chanting holy names very easy also. Y también en Kali Yuga cantar los santos nombres es muy fácil. There are no rules and regulations chanting holy names. No hay reglas ni regulaciones para And cantar. khaite suite jatha tatha naam lai. And when you will eat, you can chant holy names. When you go to sleep, then you chant holy names. When you taking bath, shower, also chant holy names. Tú puedes cantar los santos nombres cuando vas a comer, cuando vas a dormir o incluso cuando estás bañándote. Anytime, daytime, nighttime, anytime you can chant holy names. En cualquier momento canta los santos nombres. Midday, midnight, you can wake up and chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. For this Shastak, Lord Chaitanya Mahaprabhu, second verse recited. Nam namakari bauda nija sarva sakti strarpita nimita smaranena kala etadrihi tabagripa bhagavan mamyopi durdaivaya ajanu nanu raga. Nam namakari bahuda nija sarva sakti. There are no difference. Holy names and Sri Hari. Entonces, en el segundo verso del Sikshastakam, Sri Chaitanya Mahaprabhu afirma que no hay ninguna diferencia entre el canto del santo nombre y Krishna. Namna Bahuda Nija Sarva Sakti. Lord invested all his Sakti, means all his potency, in his holy names. Aquí se dice que el Señor embistió todas sus potencias en el santo nombre. And these holy names is higher than Sri Hari. Y estos santos nombres incluso son más elevados que Sri Hari. Hari se bada Hari ka naam. In the word, Hari se bada Hari ka naam. Holy names is higher than Sri Hari. Entonces aquí se afirma que los santos nombres son más importantes que Hari. So nam namakari bahuda nijasvara sakti. Strapita nimita smaranana kala. There are no rules and regulations chanting holy names. No hay reglas ni regulaciones en el canto de los santos nombres. And so Kali Yuga, and people they cannot perform dhyan, fire sacrifice or worship to Lord, but he can chant holy names. Así que en Kali Yuga la gente no puede cantar, no puede hacer dhyan, no puede hacer sacrificios, no puede hacer adoración al Señor, pero puede cantar los santos nombres. But now I'm coming, my subject matter, I told, once in Dwarikapuri, Devaki and Vasudev, they arranged one fire sacrifice for the auspiciousness of Krishna and Balaram. Entonces, regresando al tema, en alguna ocasión en Dwarkapuri, Devaki y Vasudev realizaron una ceremonia para que todo fuera auspicioso para Krishna y Balaram. And many Muni rishis, they came in that the fire sacrifice. Entonces, varios munis y rishis asistieron a este sacrificio de And fuego. big fire sacrifice. And Un Havan gran Kunda. sacrificio de And fuego. understand, 100 kilos ghee they are offering. Swaha, swaha. Se ofrecieron cientos y cientos de kilos de ghee. And Brahmanas, they are chanting Vedas mantra. Y los brahmanas estaban cantando los mantras de los Vedas. And with those Veda mantras, they offering ghee and ingredients in samhita and in the fire. Y entonces con los mantras védicos ellos estaban ofreciendo. That is called Havan Samagri, you know. The ingredients of performing fire sacrifice, the Havan Samagri and Swaha. Ellos estaban ofreciendo todos los ingredientes que están en la ceremonia de fuego. And Om Tade Vishnu Paramang Padang Sada Pashyanti Surayo Diviva Chakshura Tatam Om Visaksanaya Swaha.
Om Sanakaya Swaha, Om Sanandaya Swaha. In this way, they are giving fire, ingredients and ghee in the fire. De esta forma ellos estaban colocando los ingredientes y el ghee en el fuego. Very nice way. Fire sacrifice. Many Muni rishis, they are sitting and putting the ingredients in the fire. Entonces, de esta forma, ellos realizaron esta bella ceremonia y alrededor del fuego había muchos munis y rishis colocando los ingredientes en el fuego. If you do fire sacrifice proper way, you have to chant the Vedas mantra. Pronunciation should be perfect. Y si tú haces un sacrificio de fuego, todos los mantras védicos deben ser cantados de forma perfecta. If your mantra not proper way or pronunciation not perfect, there may be bad result will come. Si los mantras que cantas en una ceremonia de fuego, la pronunciación no es correcta de los mantras, van a suceder malas cosas. Srimad Bhagavatam gives evidence. El Srimad Bhagavatam da la evidencia de esto. Understand? Indra Satru Vivardhasya. Then he is saying this. Indra Satru Vivardhasya. Because when you chant this mantra you chant different tune. Udatta, Anudatta, Sarit. Some mantra also chant long way. Om. Some also very short way. Some also very long way in this way. Udatta, Anudatta, Sarit. This is the chanting the Vedas mantra and offering ghee in fire. ¿Por qué? Porque si tú pronuncias mantras védicos hay diferentes escalas. Udatta, Anudatta y Sarit. Eso significa que vas cantando en diferentes tonos los mantras. Algunos mantras como el Om son un poco más largos, algunos más cortos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canta. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So I am saying, because if you perform fire sacrifice, proper pronunciation need. Then you can offer the ghee in the fire, then you get result. ¿Por qué les digo esto? Porque si tú haces un sacrificio de fuego, la pronunciación tiene que ser perfecta. Y después de esto, entonces puedes colocar los ingredientes y el ghee en el fuego. So now coming in that the assembly house, and Krishna, Balram, all Muni Rishis, Devaki, Vasudev, all they are sitting, and Muni Rishis, they also chanting Vedas mantra and offering ghee and ingredient. That is called Havan Samagri. Havan Samagri. Entonces, de esta forma, regresando, estaba la ceremonia de fuego organizada por Devaki y Vasudev, y había muchos Munis y Rishis sentados alrededor, colocando ghee en el fuego. In the meantime, something they saw, one light is coming. En ese momento vieron que llegaba una luz. In the sky, one light is coming toward the fire sacrifice. ¿Entienden? Empezó a llegar una luz desde el cielo hacia el sacrificio de fuego. Then all Rishi Munis are thinking, who is coming? Y entonces todos los rishis y munis dijeron, ¿quién viene? And coming, and they more illuminated. Y entonces, so much effulgence coming. Y entonces llegaba la luz y empezó a iluminar todo y había mucha efulgencia. They don't know who is coming, only effulgence. That is called Jyotirmaya. Jyoti means effulgence coming. Y entonces ellos no podían ver quién venía, solamente veían esta efulgencia que se llama Jyotimaya. Jyoti significa efulgencia. Then Vasudev Maharaj, he told Rishi Munis, y entonces Vasudev Maharaj le dijo a los rishis y a los munis, those who are performing fire sacrifice,
que estaban realizando el sacrificio de fuego. Stop. For fire sacrifice, not need more. Les dijo, detengan el sacrificio de fuego, no es necesario continuar. Then Rishi Munis, they become very surprised. Y los rishis y munis se quedaron sorprendidos. Yet, our fire sacrifice is not complete. Purnahati, not complete. Dijeron, nuestro sacrificio de fuego aún no ha sido completado. You know Purnahati, understand? ¿Saben qué significa When you are doing Purnahati? fire sacrifice, then some ingredient prasad, and one red cloth, and putting some prasad. Understand these things. Then ghee, something putting, chanting one special mantra, and throwing in the fire. Entonces, ¿entienden qué es esto de Purnahati? Entonces, uno puede tomar una tela Purnahuti. roja cuando hace una ceremonia de fuego y en esa tela roja se tiene que colocar un poco de prasad. Entonces, ahí también se And coloca also un poco de coconut, ghee. you know. Se pone con un coco y entonces eso se coloca dentro del fuego. So Rishi Munis, they told, how possible we stop? And still our Purnahuti is not complete. Y entonces los rishis y los munis le dijeron, ¿cómo es posible que nos detengamos si aún no está completo? But Devaki, Vasudev Maharaj, he told, no. Hey Munishi, no need to fire sacrifice. Y entonces Vasudev Maharaj dijo, hey rishis, no es necesario terminar el sacrificio de fuego. Rishi Munis, they confused. If you not Purnahuti, then we will go hell. Entonces los rishis y los munis estaban confundidos. ¿Por qué? Porque si tú no haces Purnahati, entonces te vas al infierno. Because according to the rules and regulations of Havan, fire sacrifice, some rules are there. Entonces, ¿por qué? Porque hay ciertas reglas y regulaciones para hacer un sacrificio de fuego. But Vasudev Maharaj told, no need to fire sacrifice. Pero Vasudev Maharaj dijo, no hay necesidad de terminar el sacrificio de That fuego. time all Rishi Munis, they asked to Krishna and Balaram. Entonces, en ese momento, todos los rishis y munis le preguntaron a Krishna y a Balaram. Because Krishna is called Dharma Mulangi Krishna. Krishna is called the source of all Dharma, religious. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le preguntaron a Krishna? Porque él es llamado Dharma Mulangi. Eso significa que él es la fuente de todo el Dharma. All Ved, Puran, Upanishad, everything manifested from Krishna. Entonces, todos los Vedas, Puranas y Upanishads se manifiestan de Krishna. All rules and regulations coming from Krishna. Todas las reglas y regulaciones provienen de Krishna. Perform fire sacrifice. These rules is coming from where? Krishna. Entonces, si uno realiza un sacrificio de fuego, ¿de dónde vienen estas reglas? De Krishna. Dharma Mulangi Krishna. Krishna is the source of all Dharma, rules and regulations. Dharma Mulangi Krishna significa que Krishna es la fuente de todo el Dharma, de las reglas y regulaciones. So for this regard, all Muni Rishis, they asked to Krishna Balaram, what will do now? Your father, he is saying, stop fire sacrifice. Así que por este motivo los munis y los rishis le dijeron a Krishna, ¿qué vamos a hacer ahora si tu padre está pidiéndonos que detengamos el sacrificio de fuego? But still we are doing fire sacrifice, not offering Purnahuti, not complete. Pero aún no offering. hemos terminado la ofrenda en el sacrificio de fuego porque no hemos hecho Purnahati. If you not Purnahuti, then we will go hell. ¿Por qué? Porque si no haces Purnahati te vas al infierno. This is true. That time, when they asked to Krishna Balaram, and Krishna Balaram, hey Muni Rishi, what my father is saying, this is true. Y entonces Krishna le preguntaron a Krishna y a Balaram y ellos respondieron, ¿saben qué rishis? Lo que dice mi padre es verdad. Because Shastra also says, Pita Sarga, Pita Dharma, Pita Hi Paramantapa, Pitori Pridama Panne Priyante Sarva Devata. If father will be pleased, then all demigods, they will be pleased. So what my father is saying, you have to follow the instruction of my father. Entonces, ¿por qué dijeron esto Krishna y Balaram? Porque la Shastra da la evidencia en este verso, que si el Padre está complacido, entonces todos los semidioses también están complacidos. Por esto, Krishna dio la evidencia y dijo, mi Padre está en lo correcto. The Muni Rishi confused. What to do now? Y entonces los rishis y los munis estaban confundidos y dijeron, ¿ahora qué vamos a hacer? Then Krishna told the Muni Rishis, listen,
Y entonces Krishna le dijo a los munis y a los rishis, Look, escuchen, who is coming in the from the sky? escuchen, ¿quién viene desde el cielo? Eh? Then more and more coming very closer to them. Y entonces empezó a llegar esta efulgencia más ¿Eh? cerca hacia ellos. Then they saw Narad Rishi arrived in there. Y entonces vieron en ese momento que Narada Rishi llegó al lugar. Eh? That time Krishna explained, oh, the great devotee, Narad Rishi appeared. So this is called Purnahuti. Y entonces en ese momento Krishna explicó, como un gran devoto ha llegado, esto es en realidad Purnahati. Eh? If the great devotee, Shuddha Bhakta, Mahan Bhakta, will come, these 1,000 times to perform fire sacrifice. Entonces, si llega un Sudha Bhakta, un Mahan Bhakta, esto es igual a que hubiera realizado sacrificios de fuego durante miles y miles de veces. So that means Krishna proved in this way, if the Shuddha Bhakta, pure devotee will come, you will not compare with any kinds of heresy or any kinds of past activities. Entonces Krishna está dando el ejemplo que si un devoto puro llega a un lugar, esto no es comparable con ningún tipo de actividad piadosa. You understand? Bhaktivinoda Thakur is singing was Suddha Bhakata Charanarenu Bhajanayano Kula Suddha Bhakata Charanarenu Bhajanayano Kula Bhakata Seva Paramasiddhi Bhakata Seva Paramasiddhi Premlati Karamula Suddha Bhakata Charanarenu Bhajanayanu Kula Bhakata Seva Paramasiddhi Premaladi Karamula. One dust of the one and for dust of pure devotee. Tan solo una partícula del polvo de los pies del loto de un gran devoto How is powerful. es muy poderosa. So saying Suddha Bhakata Charana Renu. Charana Renu means what is Charana Renu? For dust of pure devotee. Entonces, por eso en esta canción Srila Bhaktivinoda Thakur dice Sudha Bhakata Charanarenu. ¿Qué significa Charanarenu? El polvo de los pies de un Sudha Bhakta. You cannot compare with any kinds of karma, gyan, yoga, tapasya, havan, fire sacrifice. Esto no lo puedes comparar con ningún tipo de yoga, tapasya, karma o actividad piadosa. So Krishna himself told, the great devotee Narad Rishi has come. So now our fire sacrifice was successful. Entonces Krishna dijo, como ha llegado un gran devoto que es Narada Rishi, nuestro sacrificio de fuego está completo. That means sadhu sangha, the association with sadhu. Esto significa sadhu sangha, la asociación con el sadhu. Sadhu sangha means harikatha. Sadhu sangha significa harikatha. You have to associate with sadhu, means you have to listen harikatha from sadhu. Entonces tú te tienes que asociar con el sadhu y esto significa escuchar harikatha del sadhu. So saying, Jedina griye bhajana dekhi grihete goloka bhai charana sindhu dekhiya ganga sukna sima pai. Shuddha bhakata charana renu bhajan anukul. Bhakata seva parama siddhi premlati karmo. Bhagavan will be in your house. Guru or Shuddha Vaishnava. You will pay your obeisances to whom? First you pay your obeisances to Vaishnava, Guru. Entonces, si Bhagavan está en tu casa y también el Vaishnava, ¿a quién le das primero reverencias? ¿A Bhagavan o al Vaishnava? Primero se ofrecen al Vaishnava y al Guru. Krishna says, Patamantu Guru Pujjam Tataschaiva Mama Archanam. Krishna says,
first you worship your Guru, then you worship to me. Krishna mismo dice, primero adora a tu guru y después adórame a mí. And Guru will not say, you worship my feet. El guru nunca dice, adora mis pies. But Krishna says this word. Krishna says, first you worship your Guru, then you worship me. Pero Krishna sí dice, primero adora a tu guru y después adórame a mí. So this is the process. And Prathamantu Guru Pujjang Tatoschaiva Mama Archanam. And in this way, you can attain your perfection. Siddhama Punati. In this way, you can attain your perfection goal. Así que de esta forma puedes obtener la meta perfecta. So for this, we are Shastra saying, and first Guru Puja, worship to Gurudev. Y por eso la Shastra dice, primero haz Guru Puja y adora a Gurudev. Once Agastya Rishi, En una ocasión Akasha Rishi he came in the ashram of Indradumna Maharaj. vino al ashram de Indradyumna Maharaj. You understand Indradumna Maharaj? ¿Saben quién es Indradyumna Maharaj? He was king. Él era un rey. But then he realized, and I have to bhajan and sadhan. Then he left his house and entered in the forest and worshipped his Thakurji. Pero después él realizó que tenía que hacer vayan y sadhan, entonces entró al bosque y se absorbió en adorar al Thakur. But still he had some abhiman, egos. I am king. Pero a pesar de esto, él tenía un poco de abhiman, un poco de ego y de decir yo soy rey. And he worshipped his Thakurji in his ashrama. Y él adoraba a su Thakurji en su ashram. One day, Agastya Rishi came his ashram. Y un día Agastya Rishi llegó a su ashram. But he was worshipping Thakurji. Pero él estaba adorando a Thakurji. He did not give attention to Sadhu Agastya Rishi. Y él no le dio la atención adecuada al sadhu Agastya Rishi. Agastya Rishi was not ordinary person, a very powerful person. He drank all the water from the ocean. Y Agastya Rishi no era una persona ordinaria, era una persona muy poderosa. Él bebió toda el agua del océano. Understand? Agastya Rishi, how many water could you drink? 1 liter, 2 liter, 5 liters. And Agastya Rishi just drink water. All the water of the ocean he drank. ¿Entienden esto? ¿Cuánta agua ustedes pueden beber? 1 litro, 2 litros, 5 litros, pero Agastya Rishi bebió el agua completa del océano. So Agastya Rishi, once Agastya Rishi came in his ashram. Whose ashram? Indradyumna Maharaj. Entonces Agastya Rishi llegó al ashram de Indradyumna Maharaj. That time Indradyumna Maharaj, he was worshipping his Thakurji. Y en ese momento Indradyumna Maharaj estaba adorando a su Thakurji. He did not give respect to Agastya Rishi. Y no le dio el respeto adecuado a Agastya Rishi. Then Agastya Rishi became very angry. Y entonces Agastya Rishi se enojó mucho. Oh, before you are king, now you are sadhu, but still you have served so much your ego. Entonces le dijo a Agastya Rishi, antes tú eras un rey y ahora eres un sadhu, pero aún así sigues teniendo un poco de ego. I have come your house, but I have come your ashrama, but you did not give respect to me. Y le dijo, yo he venido a tu ashram y aún así no me has respetado. No asan, No me has ofrecido un asan, no water, no hay agua, no any to sagat, welcome, nothing. no me diste la bienvenida, nada. Or you are thinking, Lord will save, Lord will protect you. So for there you worshipping Thakurji. Y aún así tú piensas que por adorar a Thakurji, a la deidad, el Señor te va a proteger. Then Agastya Rishi become very angry. Y entonces en ese momento Agastya Rishi se enojó mucho. Then Agastya Rishi gave him curse. Y Agastya Rishi le dio una maldición. Your activities as like elephant. Y le dijo, tus actividades son como un elefante. Elephant is thinking, I am very strongest person. Strongest element. Es por ejemplo como el elefante que dice, yo soy una persona, un animal muy fuerte.
You know, elephant very strong. Saben, los elefantes son muy fuertes, But elephant eyes are very small. pero sus ojos son ¿Eh? muy pequeños. His body is very gigantic body, and as like big mountain. Tienen un cuerpo gigante como una gran montaña. You have seen elephant or not? ¿Han Where? visto cómo son los Zoo. elefantes? Bangalore. Oh, you go there. Elephant, Okay. So for gave him curse. You have to become elephant. Y por este motivo, Agastya Rishi le dio una maldición a Indradyumna Maharaj y le dijo, tú tienes que convertirte ahora en un elefante. Then Indradyumna Maharaj, he hold the lotus feet of Agastya Rishi. Y entonces Indradyumna Maharaj agarró los pies de Agastya Rishi. Oh, I could not recognize you. You are the great sadhu. Y le dijo, disculpa, no pude reconocerte, no pude reconocer que eras un gran sadhu. Please forgive. Por favor, perdóname. Then Agastya Rishi told, okay, already I gave you curse. You have to become elephant. Gajendra. Y Agastya Rishi le dijo, yo ya te he dado una maldición y esta maldición es que te conviertas en un elefante. ¿Y qué elefante? Gajendra. But Lord Vishnu will deliver you from the body of Gajendra. Pero el Señor Vishnu te va a liberar del cuerpo de Gajendra. For this regards, Srimad Bhagavatam Sukadeva Goswami Pad told the story of the Gajendra Mokshan Lila Katha. Y entonces por este motivo en el Srimad Bhagavatam, Srila Sukadeva Goswami Pad cuenta la historia de Gajendra Moksha Lila Katha. So Indradyumna Maharaj, he became elephant, Gajendra, and went to take bath in the river, and in the meantime one big crocodile caught his leg and put down in the water. Y entonces cuando Indradyumna Maharaj tomó el cuerpo de Gajendra, él fue al río como elefante a tomar un baño y en ese momento un gran cocodrilo se lanzó a su pata. Understand? Thousand years, crocodile and elephant, Gajendra, they also fought against each other. ¿Entienden? Por miles y miles y miles de años, el cocodrilo y el elefante Gajendra estuvieron forcejeando. But in the water of the ocean, when that Sarovar, when Gajendra about to die, they're thinking, I offer one flower to Lord. Pero en el momento en el cual Gajendra estaba a punto de morir, entonces ofreció una flor de loto al Señor. Then Lord Vishnu Chakra, Sudarshan Chakra came. Y entonces llegó el Sudarshan Chakra del Señor Vishnu. And then Sudarshan Chakra cut the jaw of crocodile. Y entonces el Sudarshan Chakra cortó la mandíbula del cocodrilo. Then Gajendra, he also came out and do stava stuti. Then by the causeless mercy of Lord Vishnu, Gajendra also delivered this body and attained to Vaikuntha Dham. Y entonces en ese momento se liberó Gajendra y por la misericordia sin causa del Señor Vishnu pudo alcanzar Vaikuntha Dham. So I am saying because this sadhu sangha, sadhu sangha means listen Hari Katha. ¿Por qué les digo esto? Porque sadhu sangha significa escuchar Harikatha. Without listening Hari Katha, you cannot recognize sadhu. Si tú no escuchas Harikatha, no puedes reconocer quién es un sadhu. Then your first tattva gyan will get, knowledge will come. Y en ese momento es cuando vas a tener tattva gyan. So for this regard, Mother, Kapil Dev told his mother Devhuti, Y por este motivo Kapiladev le dijo a su madre Devahuti, oh my mother, always associate with high class exalted devotee and listen Hari Katha. le dijo, oh madre, siempre asóciate con devotos de la más exaltada clase y escucha su Harikatha. Satang prasangat mama virjus sangvido bhavante hitkarna rasayana katha tajjosanat asu apavarga vartmani shraddharati bhakti ranokrame sati. And with the association of sadhu means Hari Katha, then first sadhana bhakti,
then Bhav Bhakti, then Prema Bhakti will manifest in your heart. Entonces primero tienes que tener la asociación del sadhu, después viene el bhava bhakti y después Hari. el prema bhakti. First Sadhan Bhakti, Primero sadhan bhakti, second después Bhav Bhakti, y then después Prema Bhakti. prema bhakti. Or with Prema Bhakti, then you will attain to Lord. Y entonces cuando alcances el prema bhakti alcanzarás al Señor. So Sadhu Sangha means listen Hari Katha. Así que sadhu sangha significa escuchar Hari Katha. Hari Katha means Lord Hari himself enter into your ears and coming into your heart. Y Hari Katha significa que el Señor mismo entra por tus oídos y va a tu corazón. What is the slogan? Sinnatang Sakatha Krishna Punna Sravana Kirtana Japadrani Viduniti Suhid Satam Nashtra Prayesu Avadresu Nittang Bhagavatasya. Bhaktir Bhavati Naistiki. That means if you listen Hari Katha from the lotus lips of sadhu, then Suddha Bhakti will manifest in your heart. Esto significa que si escuchas Hari Katha de los labios del loto del sadhu, el bhakti se manifestará en tu corazón. Sadhu Sangha means this. Esto significa sadhu Hari sangha. Kathamritam. Hari Kathamritam. Arjan, Tava Kathamritam Tapta Jivanam Kavi Viriditam Kalma Sahapam Sravana Mangalam Srimadattatam Bhuvi Grinanti Te Bhuridajana Tava Kathamritam Tapta Jivanam Kavi Viriditam Kalma Sahapam Sravana Mangalam Srimadattatam Bhuvi Grinanti Te Bhuridajana. Hari Katha, very sweet nectar. Así que el Hari Katha es un néctar muy dulce. Srimati Radhika, she herself recited this verse in Gopi Gita. Srimati Radhika misma recitó este verso en el Gopi Gita. Hey Krishna, your Katha, first time is what? Sweet nectar, Amrit. Krishna, tu Katha es como un dulce néctar. And one who drinks this sweet nectar and pastimes of Krishna, Aquel que bebe el dulce néctar de los pasatiempos de Krishna and he will become immortal. se convertirá en inmortal. You understand? Amrit. Amrit means what? Nectar. ¿Entienden? Amrit significa néctar. And body will listen Hari Katha, then will become Amar. Amar means what? Immortal. Así que si tú escuchas Hari Katha, te convertirás en amar. Amar significa inmortal. That means is what? You will go transcendental world, Golok Vrindavan, and again will not come in this material world. Eso significa que irás al mundo trascendental, Goloka Vrindavan, y nunca regresarás. Jadgatva non-nivartante tadhamang paramam mama. Krishna says, one who attains my abode, and he will not come back in this material world. Krishna dice, aquel que alcanza mi morada no vuelve a venir a este mundo material. So if you listen Krishna Katha, then you will become Amar. Amar means immortal. Entonces, si tú escuchas Krishna Katha, te convertirás en amar. Amar significa inmortal. But you have to listen. Pero tú tienes que escuchar. Maya is very powerful. Maya es muy poderosa. She gives us two holes in our ears, this there and here. Te dio dos oídos, que son dos agujeros que son los oídos, uno de este lado y uno del otro. And sometimes we're blocked. Y algunas veces estos están bloqueados. That is called the depth. Esto se llama sordo. And cannot listen. No puedes escuchar. Maya Devi is very powerful. Maya Devi es muy poderosa. But you have to listen Krishna Katha. Pero tú tienes que escuchar Krishna Katha. If you not listen Krishna Katha, so how will we become immortal? Y si no escuchas Krishna Katha, ¿cómo te volverás inmortal? Once one king, he came in market. En alguna ocasión un rey llegó a un mercado And he saw the 3 dolls are there. y vio que se vendían 3 muñecas. That 3 dolls are same. They look like same.
Y las tres muñecas parecían iguales. Very nice, beautiful cloth, decorate with very nice. Eran muy bellas, tenían una ropa bonita, estaban muy bien decoradas. Then king asked the person who is selling, Y entonces el rey le preguntó a esta persona que estaba vendiendo. the first doll, only 5 rupees. Dijo, ¿cuánto cuesta la primera muñeca? Y le dijo 5 rupias. Second doll, and 500 rupees. Y le dijo, la segunda muñeca, 500 rupias. Or third doll, and 5,000 rupees. Y la tercera muñeca, 5,000 rupias. Then king became very surprised. Y entonces el rey estaba muy sorprendido. 3 dolls look like same. Porque las tres muñecas lucían iguales. So why different price? 5 rupees, 500 rupees, and 5,000 rupees. ¿Y por qué costaban diferente? Una 5 rupias, otra 500 y otra 5,000. You understand? 100 times than more. Why? ¿Entienden? Cientos de veces más. ¿Por qué? ¿Por qué? That time, that person who was selling, he showed. You see? Y entonces Why the 5 rupees this is doll? Because the ears completely blocked. Y entonces le dijo la persona que vendía las muñecas, la primera muñeca cuesta 5 rupias porque sus oídos están bloqueados. Is it doll? Just and externally eyes, but no hole. Entonces, esta muñeca externamente parecía que tenía los oídos, pero no tenía agujeros. So this doll is how much cost? 5 rupees. Así que por eso esta muñeca costaba 5 rupias. Then second doll, Después la segunda, how much rupees? ¿cuánto costaba? 500 rupees. 500 rupias. But why? But listen, take one and grass enter this here, coming out this. Entonces le dijo, esta cuesta 500 porque si le meto un pedazo de paja, entra por un oído y sale por el otro. Or third, how much? 5,000 rupees. Y la tercera, ¿cuánto costaba? 5,000 rupias. Why? Well, look, this put one grass enter there, not going out this, coming this and coming inside. Y le dijo, ¿por qué? Porque esta muñeca, si tú metes una paja por el oído, no sale por el otro, sino que la paja va directo a su corazón. What is the purport, significance about the 3 dolls? Así que, ¿cuál es el significado de o la moraleja de esta historia de las tres Some muñecas? people, they are not listening Harikatha. Algunas personas no están escuchando Harikatha. That means no hole in the ear. Eso significa que no tienen agujeros en los oídos. So what fruits will you get? Nothing. 5. 5 rupees doll, man, useless. Entonces, ¿cuánto van a valer? 5 rupias. Something is better than nothing. Dice, pero bueno, algo es mejor que nada. So that doll is how much cost? 5. 5 rupees. Chalo. Así que por eso esta muñeca costaba 5 rupias. Our second doll is 500. Man. Listening but and throwing, not going inside. Y Nothing. la segunda muñeca escuchaba, pero entraba por un oído y salía por el otro. Nada se quedaba dentro. That means first doll not listening. Second doll listening and but not going this way. Entonces la primera muñeca, No remembering nothing. la primera muñeca no escuchaba. La segunda entraba por un oído y salía por el otro. No recordaba nada. Srimad Bhagavatam actually Sravanitu naiva phalam. Smaranitu phalam. Not only listen, you cannot get fruits also. You have to remember. El Srimad Bhagavatam dice, solamente por escuchar no vas a obtener los frutos, también tienes que recordar. 5,000 rupees Y la muñeca de 5,000 Doll. rupias, and put one grass this side and coming inside. Means he's listening and thinking and ponías, performing bhajan inside. se ponía una paja por el oído y esta iba directamente al corazón. ¿Qué significa esto? Que escuchaba y además pensaba That means is what? en hacer payan y sadan. You have to listen Bhagavad Katha, you listen Hari Katha and simultaneously you practice yourself. Así que esto significa que debes escuchar Harikatha y al mismo tiempo practicar tú mismo. Only listen or you cannot also get the fruits.
Solo por escuchar no vas a obtener los frutos. So for this regard, Padma Puran, this verse explains Sravanatu naiva phalam, smaranatu phalam. You have to listen and simultaneously you remember what you are listening. Así que por eso se da esta evidencia en este verso del Padma Purana. Todo lo que tienes que escuchar lo tienes que recordar. Gokarna, he gave Bhagavad Katha and thousand audiences are there. Entonces Gokarna dio un Bhagavad Gita y había una audiencia de miles y miles de personas. Then after 7 days, and one chariot came. Y después de 7 días una carroza llegó. Then his brother, Gokarna's brother, what is his name? Dhundukari. He delivered from the ghost body and seated on the chariot and attained to Vaikuntha Dham. Y entonces llegó su hermano Dandukari y entonces se sentó en la carroza, se liberó y alcanzó Vaikuntha Dham. Then all the audience, they complained to Gokarna. Y entonces toda la audiencia se quejó con Gokarna. So all we are listening Harikatha. Y le dijeron, todos nosotros estamos escuchando. But only Harikatha. one chariot came from Vaikuntha and your brother attained. Why not for us? Pero solamente llegó una carroza de Vaikuntha, se sentó tu hermano y ya se liberó. ¿Por qué nosotros no? That time Gokarna told to them, Y en ese momento Gokarna les dijo, my brother, he became ghost, Dhundukari. But he is listening. And also remember. y les dijo, es cierto, mi hermano Dandukari, Sravanam, Smaranam. es cierto, mi hermano Dandukari se convirtió en un fantasma, pero él estaba escuchando y recordando. But- Shravana y Smaranam. But you are listening but not remembering, so you cannot get fruits. Pero como estás escuchando y no estás recordando, no puedes obtener los frutos. You understand? So for this regard, third doll, very expensive. Y es por ese That means motivo- is what? Sadhak have to listen and also remember and practice himself. Y es por este motivo que la tercera muñeca es más cara, porque el sadhak tiene que escuchar y tiene que recordar y practicar. Once Gurudev told his disciple, En una ocasión Gurudev le dijo a su discípulo, hey, I am very thirsty, bring water. le dijo, estoy muy sediento, tráeme agua. Then disciple is sitting. Y el discípulo Gurudev, estaba hey, sentado. did you listen or not? Y Gurudev le dijo, ¿escuchaste o no? Yes, Gurudev, I am listening. Y le dijo, sí, Gurudev, sí escuché. Then Gurudev, no, you did not listen. Y Gurudev le dijo, no, tú no escuchaste. No, Gurudev, I am not deaf. Y le dijo, no, Gurudev, yo no estoy sordo, I am listening. yo estoy escuchando. Are Gurudev told, bring one glass of water for me. Y entonces Gurudev le dijo, tráeme un vaso de agua. You listen or not? ¿Escuchaste o Disciple no? told, yes, Gurudev, I am listening. Y dijo, yes, sí, Or Gurudev. Gurudev told, no, you did not listen. Y entonces Gurudev le dijo, no, no estás escuchando. Then disciple, why, Gurudev, why you are saying this? Are you listening? Means is what you bring. Y entonces pues, le dijo, ¿por qué estás diciendo ¿Ah? Gurudev esto? Y le dijo, porque ya lo hubieras traído. If you not bring water, so how possible I don't know? Are you listening? Le dijo, si no me traes el agua, ¿Ah? ¿cómo voy a saber que sí escuchaste? This is true or wrong? ¿Es cierto o no? So in the same way, Sravan and Smaran. Here Smaran, remembering, that means you practice yourself. Y entonces de la misma forma existe Shravanam y Smaranam. Y esto significa que tú también tienes que And practicar. for this regard, Padma Puranam, this slok also explain Gokarna Dhundukari Katha, saying what? Sarvanetu naiva phalam, smaranatu phalam. Only listen, you cannot get fruit. Y por eso el Padma Purana explica en este Harikatha de Gokarna y Dandukari que pues, solamente por escuchar no puedes obtener los frutos. You have to practice yourself. Then you chant holy names, listen. Yes, Gurudev, I chant holy name. Gurudev says, chant, chant, chant. Disciple says, what? Can't. Entonces, dice Gurudev le dice al discípulo, canta, 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 ¿no? Y el discípulo dice en inglés, I can't, o sea, no puedo. No. Si la ropa se va a activar. So Sravan means is what? You practice yourself. Así que Shravan significa tú practica por ti mismo. So Krishna Katha listen. And you practice. Do bhajan and sadhana.
Así que escucha el Krishna Katha, practica y haz vayan y sadan. And how Brajavasis, they serve to Krishna. Como los Brajavasis servían a Krishna. And understand, when you listen Braj Katha, then your greed will come. Yeah, I will serve to Krishna. And under guidance of Brajavasis. ¿Entiendes? Cuando escuches Braj Katha, entonces la codicia va a nacer en ti de servir a Radha y Krishna como los Brajavasis. So for this regard, this is Shravan means and practice yourself. Entonces por eso Shravan también significa practica para ti mismo. So sadhu sangha means this. So for this regard, Krishna told to the Rishi Munis, and the great devotee, Nad Rishi has come. So no need in fire sacrifice. What is the result of the fire sacrifice? The Bhagavad Bhakta manifest. So Bhagavad Bhakta of the Nad Rishi manifest here. So no need to Paranahuti. Y entonces por eso Krishna dijo, no necesitan terminar este sacrificio de fuego. ¿Por qué? Porque ha aparecido un Bhagavad Bhakta. Y como ha aparecido el devoto del Señor, no es necesario que termine este sacrificio. Understand? So Bhakta means is what? Speaks Hari Katha. ¿Y qué significa Bhakta? Aquel que habla Hari Katha. Bolo Govinda, Bolo Hari Gopala, Bolo Govinda, Bolo Hari Mero Radha Ramana Giridhari, Giridhari Sam Bano Ari. Mero Radha Ramana Giridhari, Giridhari Sam Bano Ari. Hello, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hello, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe Radhe. Hare Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe. Radhe Radhe Radhe, Bolo Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe Radhe. Hare Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe. Bolo Vrindavana Vilasini Radhe Radhe. Vrindavana Vilasini Radhe Radhe. Oh, Vrindavana Vilasini Radhe Radhe. Vrindavana Vilasini Radhe Radhe. Bolo Radhe 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 Radhe, Radhe Radhe Radhe. Radhe 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 Radhe, Radhe Radhe Radhe. Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe. Jai Apar Thakur, Apar Bhut. Bolo Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari
बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। जय पतित पावन नित्यानंद प्रभु की जय। जय श्री राधे। जय श्री गुरु वर्ग की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। गौर प्रेमानंदे। Now 9:50.